Génesis capítulo 1, del verso 1 en adelante. Le daremos lectura, dice así: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Ahora Génesis 2, versículo 1 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos.
Versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y para terminar el versículo 3 del capítulo 2, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hasta ahí. Vamos a cerrar nuestros ojos para tener un momento de oración. Señor amado, a través de su Hijo Jesús, una vez más, nos presentamos ante su presencia y le agradecemos por todo lo que usted nos da. Gracias por la vida, gracias Señor por nuestra salud, gracias Señor porque usted es fiel a su palabra y siempre está cuidando, protegiendo, sosteniendo, sustentando a sus hijos. Y le agradecemos, Señor, porque también nos permite estar reunidos para participar de un culto más, en honor a usted, para glorificar su nombre. Le pedimos, Señor amado, que usted dirija este culto, que usted dirija la exposición que se va a realizar y que su palabra hable profundamente a nuestras vidas. Todo se lo pedimos, Señor amado, todo se lo agradecemos a través de su Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, dimos lectura a una porción bastante larga y leímos todos estos versículos para dar comienzo a la tercera exposición de cosmovisión bíblica. Y el día de hoy vamos a hablar qué nos dicen las Escrituras acerca de la creación, acerca del cosmos. Y antes de seguir avanzando en este sentido, más profundamente, qué nos dice la Biblia sobre la creación y varios aspectos de la creación, quiero traer nuevamente a la memoria lo que ya hemos visto en las exposiciones anteriores. En primer lugar, vimos que era una cosmovisión. Y lo definimos como lo siguiente, era cómo vemos y entendemos todo lo que nos rodea. Eso es una cosmovisión, la visión del cosmos, cómo vemos y entendemos todo lo que nos rodea. Por ejemplo, ¿qué creemos acerca de la muerte? ¿Qué creemos acerca de la vida? ¿Qué creemos acerca del hombre? Todo esto es parte de nuestra cosmovisión. ¿Cómo entendemos el mundo? Todo esto es parte de nuestra cosmovisión. También vimos y dejamos claro que como cristianos, lo que debe moldear nuestra cosmovisión, lo que debe dirigir, guiar nuestra cosmovisión, son las Escrituras. Y veíamos el ejemplo de unos lentes, ¿no es cierto? Entonces las Escrituras son los lentes del cristiano, por los cuales el cristiano ve y entiende todas las cosas. También vimos y dejamos claro que las Escrituras señalan a Dios como el autor de la creación. Veíamos al Trino Dios en la participación de la creación. ¿No es cierto? Ahí tenemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, primer versículo de Génesis. Versículo 2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y luego allá Juan, en su libro, nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, refiriéndose al Hijo de Dios, a Jesucristo. Entonces, el Trino Dios son el autor de la creación. Y nuevamente, para reforzar que lo que debe guiar nuestra cosmovisión son las Escrituras, me gustaría dar un ejemplo bien práctico.
Hace algunos días en mi trabajo necesitábamos un repuesto. En mi trabajo estoy encargado de comprar repuestos. Y para una línea donde circulaba agua se necesitaba lo que se llama un flujómetro. Esto sirve para saber cuántos litros de agua están pasando por minutos, por segundos, por aquella línea. Necesitaban el repuesto urgente. Entonces eso me provocaba estrés a mí, una presión sobre mí, necesitaba el repuesto urgente, pero me vino a mi memoria que hace algunos días, o hace algunos meses, más bien dicho, yo había comprado un repuesto para justamente esa línea. Porque lo que utilizábamos generalmente, el flujómetro que se usaba generalmente era de plástico, se quebraba y siempre teníamos problemas con eso. Yo recordé que habíamos hecho una compra de un flujómetro metálico que iba a ser más duradero. Entonces yo se lo llevé a mi jefe, le mostré, mire, ¿sabe que compramos esto? Que es para solucionar ese problema. Y él lo miró y me dijo, esto no sirve. Nosotros lo que necesitamos es un flujómetro, algo que, como dije, que mida cuántos litros pasan por minutos y no un totalizador de flujo. El totalizador de flujo cumple la función de señalar el total de agua que se ha ocupado. Entonces yo me fui y dije, qué raro, yo estaba seguro que lo habíamos comprado para eso. Y se me ocurrió la brillante idea, o lo que debía haber hecho desde el principio. Fui, tomé el manual de este repuesto. Y resulta que el manual decía que era un flujómetro, que servía para realizar el trabajo que necesitábamos. Y luego se lo llevé a él, les mostré, finalmente entendieron, se dieron cuenta por causa del manual de que sí era el producto que necesitábamos. ¿A qué quiero llegar con esto? Y como dije, respaldar que nuestra cosmovisión debe ser formada por las Escrituras. Si declaramos que Dios es el creador, así como por medio del manual entendimos el mejor funcionamiento y el verdadero funcionamiento del repuesto, de la misma forma, si declaramos que Dios es el autor de la creación, ¿qué mejor que ir al manual que Él nos dejó para comprender toda la creación? Y ese manual son las Escrituras, las Sagradas Escrituras. Entonces lo que debe moldear nuestra cosmovisión son las Escrituras. Y justamente hoy veremos lo que la Biblia nos dice acerca de la creación. Hemos dado lectura a los versículos que nos mencionan y describen todo en cuanto a la creación. En estos capítulos 1 y 2 vemos todo en cuanto a la creación, cómo Dios crea y desarrolla lo que Él creó. Y bien, y en primer lugar, debemos tener claro, o quiero que tengamos claro, que esta palabra creación tiene un doble significado. Podemos encontrarle un doble significado. Porque cuando hablamos sobre la historia de la creación, nos estamos refiriendo a la actividad creadora de Dios. Y cuando nos referimos a la belleza de la creación, generalmente hablamos o nos estamos refiriendo al orden de la creación. Entonces tenemos este doble significado: la historia de la creación y la belleza de la creación, o la actividad creadora y el orden de la creación. Entonces en la actividad creadora encontramos cómo Dios trae la creación a la existencia. Y en el orden encontramos la belleza de la creación, cómo Dios puso todo en su lugar, formando un cosmos maravilloso. Si bien es bueno hacer esta distinción, también debemos tener claro que estas dos partes se relacionan entre sí.
debemos entenderlas por separado, pero también debemos entender que están completamente relacionadas. Y agregar a esto, que es necesario agregarlo porque o si no, como dice Albert Wolters en su libro, si no aclaramos esto que voy a aclarar yo ahora, si nos quedamos solo con la actividad creadora, el orden de la creación, podemos navegar en las aguas traicioneras, dice Albert Wolters, en las aguas traicioneras del deísmo. El deísmo nos dice, ¿no es cierto?, que hubo un creador que trajo a la existencia el cosmos, pero que luego lo abandonó. Entonces debemos tener en cuenta que el Dios creador, todopoderoso y soberano, quien creó desde el principio con el mismo poder y soberanía, sustenta y sostiene a cada instante su creación. Entonces las Escrituras dejan muy claro que Dios no abandonó su creación, sino que está constantemente sustentándola, sosteniéndola. Y podemos ver eso en Colosenses 1, 16, 17, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hebreos del 1 al 3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces Dios, quien está involucrado en su creación, no la dejó, no la abandonó. Está constantemente sustentándola, sosteniéndola. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo Dios sostiene? ¿Cómo Dios sustenta? ¿Cómo Dios guía y gobierna su creación? Y aquí encontramos lo que se define como la ley creacional. Cómo Dios gobierna, sustenta, sostiene su creación por medio de su ley creacional. Encontramos dos maneras en las que Dios impone su ley creacional en el cosmos para llevar a cabo su voluntad. Y una de estas maneras es de forma directa, su ley creacional de forma directa, y por otro lado encontramos su ley creacional de forma indirecta. Entonces, en esta forma directa es que Dios lleva a cabo su voluntad sin mediación alguna. Y en la forma indirecta, Dios lleva a cabo su voluntad por medio de la mediación del hombre. A esta forma directa de su ley creacional se le llaman las leyes naturales o las leyes de la naturaleza, y a la otra forma indirecta se le llaman normas. Y en estas normas se ve involucrada la responsabilidad humana. Entonces Dios guía, gobierna, dirige su creación por medio de su ley creacional. Esta puede ser de forma directa o de forma indirecta. Directa, donde no hay mediación alguna, Dios dice algo y eso se lleva a cabo, se cumple. Como por ejemplo podemos señalar la ley de la gravedad, el ciclo del agua, ¿cierto? El agua de líquido pasa a gaseoso, de gaseoso se condensa en las nubes, luego eso produce lluvia y vuelve a líquido, y ese
ese constante ciclo. Dios lo dejó establecido y cumple aquello que Dios quería que cumpliera. Entonces ahí vemos de forma directa, Dios dice algo y ese algo que Dios dice se lleva a cabo. De forma indirecta es por medio de la responsabilidad humana, por medio del hombre, Dios gobierna y lleva a cabo también su voluntad. Y como ejemplo podemos poner la justicia. ¿Cómo Dios hace justicia en esta tierra? Por medio del hombre. Son los hombres que también desarrollan, ¿no es cierto?, toda una estructura para juzgar y llevar justicia. A algún hecho o acto. También encontramos otro aspecto que es muy importante en cuanto a la creación. Y aquí encontramos la palabra de Dios. La palabra de Dios en la creación. Y me estoy refiriendo a la palabra de Dios de forma verbalizada, de forma oral. Cuando Dios hablaba. Entonces, la palabra de Dios es una expresión clave en varios pasajes de la creación, por lo que es necesario observarla cuidadosamente. Y además hay una conexión entre su ley y su palabra. Hay una conexión cercana entre la palabra de Dios y su ley, ya que su palabra es ley, o su palabra cumple su mandato. Y aquí vamos a analizar algunos textos que nos mencionan las Escrituras. Génesis capítulo 1 dice, o encontramos la siguiente declaración. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, esto señala el principio del universo. El principio del universo en el tiempo y el espacio. En el principio. Entonces el universo tiene un principio, un comienzo. Creó, luego dice, en el principio creó Dios. Creó, esto hace referencia a lo que se conoce como la creatio ex nihilo, o sea, la creación de la nada. Esto es muy importante cuando hablamos de una cosmovisión bíblica, porque esta declaración, ya el primer versículo de la Biblia, confronta la cosmovisión del mundo. Es más, la iglesia primitiva tuvo que enfrentar ciertas herejías, que hoy en día también las vemos, que afirmaban que Dios había trabajado con materia eterna preexistente y no creado como su materia prima. Entonces, en este primer versículo vemos que la creación, todo el cosmos, Dios lo trae a la existencia de la nada. Dios no forma el cosmos por medio de una materia eterna que ya existía, no. Él era el único Dios eterno, era el único que existe desde eternidad en eternidad, y fue Él quien trae a la existencia todo el cosmos, toda la creación, todo lo que nos rodea. Y hoy en día, como dije, ese primer versículo ya confronta la cosmovisión del mundo, la cosmovisión de los no cristianos. Por ejemplo, esto confronta la creencia de una tierra vieja, necesaria para defender la evolución, de una tierra vieja o incluso
de una tierra eterna, a una materia que siempre ha existido. Ellos necesitan creer esto para poder respaldar la evolución, o si no, de ninguna forma la Tierra tendría los años suficientes para desarrollar a un ser humano como nosotros. Y es muy bueno, usted puede buscar y analizar el ejemplo de un ojo. Todas las características del ojo, toda la complejidad que hay en un ojo. Entonces, para que eso haya ido evolucionando y llegar a este desarrollo, usted necesita miles y miles de años que debe tener la Tierra, ya hasta que sea eterna. Mas las Escrituras declaran una tierra nueva, que Dios la trajo a la existencia. Dios no trabajó como un soldador, por ejemplo, que un soldador para armar cualquier estructura. Toma una materia que ya existe, el fierro, y lo moldea y forma una estructura, o lo mismo que hace un carpintero, lo mismo que hace un constructor. Eso no fue lo que ocurrió con la creación. Dios de la nada la trae a la existencia. Creación ex nihilo, creación de la nada. Sin embargo, ya habiendo dejado claro eso, debemos notar que los hechos creadores de Dios en los siguientes 6 días presuponen una tierra ya creada y amorfa, o ya creada y sin forma, por lo que sus mandatos soberanos siguientes son más bien para dar orden a una tierra inacabada. En ese sentido ya no hablaremos de creatio ex nihilo, creación de la nada, de los decretos creativos de Dios en los 6 días. Los teólogos lo han llamado creatio secunda, o creación segunda, ya que no es creación de la nada, la cual sería la creación primera, o creatio prima. Esto de creación primera, creación segunda, no estamos hablando de diferentes creaciones, estamos hablando que Dios, aquello que trajo a la existencia, comenzó a desarrollarlo de forma progresiva. No estamos hablando de diferentes creaciones, la misma creación que Dios comienza a desarrollar. Y aquí vamos a volver a la palabra de Dios en la creación. En Génesis 1:2 encontramos la siguiente declaración: sin forma y vacía, lo cual no describe un caos, sino más bien es el primer paso para el orden del cosmos terrenal, como una estructura desnuda de una casa antes que se termine o amueble. No hay distorsión alguna en la buena creación de Dios antes del pecado, y amorfo quiere decir sin forma y no deforme. Aquí nos estamos refiriendo a aquella parte que dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Volviendo al tema de la palabra de Dios en la creación, que hace referencia a la creación segunda, por su mandamiento Dios da forma a la tierra sin forma y a los cielos sin forma, haciéndolos la obra maestra del arte de un artesano. Y aquí yo voy a mencionarles varios versículos donde vemos que Dios hablaba, decía algo, verbalizaba algo, y algo ocurría en el cosmos. Algo ocurría en la creación. Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género.
que su semilla esté en él sobre la tierra. Versículo 14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Versículo 20. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Versículo 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego de pronunciar estas palabras, encontramos siempre al final de estas oraciones: y fue así. Entonces encontramos 8 veces la expresión dijo Dios, y eso produjo que ocurriese algo en el cosmos. Dios hablaba y eso era llevado a cabo. Dios dijo y fue así. Entonces la palabra de Dios está relacionada con su creación. Dios hablaba y ocurría algo en la creación. Dios hablaba y daba orden a la creación que Él trajo a la existencia. También en el prólogo del Evangelio de Juan vemos que éste conecta la creación y Cristo, la palabra eterna, mostrando que la creación tuvo lugar a través de Cristo. De ahí lo mismo que mencioné anteriormente. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces Jesucristo también está en el centro del acto mismo de la creación. En un sentido, Cristo es el mediador de la creación, y también vamos a ver más adelante en alguna otra exposición que también Jesucristo está y es mediador de la recreación. Y esto es cuando Dios restaura aquella creación caída. Pero eso es un tema que vamos a ver más adelante. Entonces, Juan nos muestra que Cristo está en el centro del acto mismo de creación de Dios. El Nuevo Testamento también enseña que Cristo está íntimamente involucrado en la preservación de la creación. Y nuevamente cito los mismos versículos que ya leímos: Colosenses 1, 16, 17 y Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3. Cristo está íntimamente presente en todo el espectro de lo que llamamos la ley de la creación. Él es el mediador tanto de la creación como de la recreación. Entonces, todo esto en cuanto a la palabra de Dios en la creación. Ahora, otro aspecto que debemos considerar cuando hablamos de la creación a la luz de las Escrituras es el alcance de la creación. El alcance de la creación. Existe una correlación entre ley y cosmos, por lo que cuando hablamos de creación debemos tener en mente algo mucho más profundo que solo lo físico creado, que es el entendimiento que damos a esta palabra de forma general. Muchas veces cuando hablamos de creación simplemente estamos hablando, ¿no es cierto?, de lo físico creado, de estas cosas que podemos palpar. Árboles, mesas. Y nos referimos a esto cuando hablamos de creación. Más lo que Dios creó también alcanza las cosas que no vemos.
Y la creación de Dios también se extiende a las estructuras de la sociedad, al mundo del arte, al mundo de los negocios, al comercio. Todas estas cosas alcanzan y provienen de la creación de Dios. Entonces todo está normado por Dios y no hay nada en la vida humana que no pertenezca al orden creado. ¿Cómo Dios normó todas las cosas? Lo que hablábamos anteriormente, a través de su ley creacional, por la cual Él gobierna de forma directa e indirecta su creación. Podemos ver ejemplos como el matrimonio. Dios crea el matrimonio, la autoridad civil. El Estado está fundado en una ordenanza de Dios. Y respaldo de esto está Romanos 13 del 1 al 2. Voy a darle lectura. Romanos 13 del 1 al 2. Sométase toda persona a la autoridad, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. También tenemos 1 de Pedro 2:13, 1 de Timoteo 4:3 y 4. Entonces vemos que la creación de Dios también alcanza no solo estas cosas físicas, sino también las estructuras de la sociedad. Sin embargo, esto no prueba que todas las estructuras sociales en general pertenezcan a la creación. Entonces podemos ver el alcance de la creación no solo a esto físico que podemos palpar, que podemos ver, sino también a aquello que no vemos e incluso a estructuras sociales, como el matrimonio, como la autoridad civil, como el Estado, como el arte, los negocios, el comercio. Todo esto está normado por Dios y lo alcanza con su ley creacional. ¿Qué más encontramos en la creación? En la creación encontramos, o mejor dicho, la revelación de la creación. La creación nos revela que hay un creador. Dios se revela por medio de sus obras y la creación da testimonio de Él, de su soberanía y su poder. Salmos 19 del 1 al 4. Salmo 19 del 1 al 4 dice así: Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Hechos 14:17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, la creación de Dios también nos revelan que hay un creador, nos revelan al Dios soberano y todopoderoso. También podemos ver que en la creación, en los seres humanos, las leyes creacionales de Dios están impregnadas.
Y estas leyes norman su vida de una u otra forma. Y a lo que llamamos conciencia es evidencia de que tenemos esta ley creacional de Dios impregnada. Cada ser humano tiene impregnada esta ley. Usted a nadie le enseña a mentir, a nadie le enseña a robar, a nadie le enseña a hacer lo malo. Y aún así el hombre lo hace y además sabe que está haciendo mal, sin que nadie le diga. Su propia conciencia le muestra qué está correcto, qué no está correcto. Y otra cosa que también nos revela la creación es la sabiduría divina de Dios. Esto lo ilustra el término sabiduría usado en el Antiguo Testamento. Entonces, en cuanto a la sabiduría, en la ley creacional encontramos la sabiduría divina de Dios, su plan y orden que está en la constitución del universo. Está en la constitución del universo. Si usted lee el libro de Proverbios constantemente, la sabiduría está llamando al ser humano a conocerla, busca atraerle, busca alcanzarle. Vengan a mí. La sabiduría llama al hombre. Entonces, de cierta forma, la creación y esta sabiduría se muestra por medio de la creación. Entonces, de cierta forma, el hombre, para ser sabio, debe conformarse y encontrar armonía con la sabiduría divina, la cual proviene de Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces Él dejó impregnada en su creación, en su ley creacional, su sabiduría. Y esta sabiduría, o en otras palabras, su creación también es conocible. La ciencia indaga en la creación de Dios. Y en este indagar, en este investigar, va haciéndose más sabia, aprendiendo más de la sabiduría de Dios. Como decía Pastor Sam, que hace clase en el seminario William Carey, él dice, la verdadera ciencia siempre debe ir conforme o debe tener en cuenta a Dios. Y la ciencia es, decía él, descubrir los pensamientos de Dios después de que Él los pensó. Entonces la ciencia entrega sus secretos bajo el análisis racional de la creación. Como también podemos ver cómo es conocible esta sabiduría de Dios, cómo se revela Dios en su creación. Por medio de la agricultura, la gente que trabaja en el campo va aprendiendo con el campo. Va aprendiendo que para ciertas semillas esta tierra es mejor y esta tierra no conviene. La gente que trabaja con animales también va aprendiendo con los animales. ¿Cuál animal está listo para sacrificarlo? ¿A cuál animal le falta? Si le doy menos alimento, el animal no va a tener tanta grasa. Y eso se va aprendiendo cuando uno interactúa con la creación. Entonces, la creación nos revela la ley creacional de Dios, la sabiduría de Dios. Todo esto está involucrado en lo que Dios creó. También encontramos un desarrollo en la creación. La creación tiene un principio, en el principio creó Dios, mas también tiene un desarrollo y tiene un final.
Y lo que quiero decir con esto es que la creación tiene un propósito, apunta hacia un propósito. Podemos ver que luego que Dios termina su trabajo en la creación, y habiendo dejado ya sus leyes creacionales y creado al hombre, el final del desarrollo de la creación no queda ahí. El trabajo que queda por delante, lo que continúa ahora es la civilización. Las normas gobiernan la tierra en su desarrollo indirecto por Dios, a través de la gente, en lo que podríamos llamar la creatio tertia, o la creación tercera. Dios creó del ex nihilo. Luego, que es la creación primera, luego la creación segunda, donde Dios ordena el cosmos, forma el cosmos, crea al hombre, lo pone en su creación, deja sus leyes, sus normas, y luego la creación tercera vemos donde por delante queda el trabajo de la civilización. Y esto lo vemos en Génesis 1, 27 y 28. Génesis 1, 27 y 28, que dice: Y creó Dios al hombre a su imagen, y imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces esto es lo que los teólogos llaman creación tercera. Continúa el desarrollo de lo que Dios trajo, la existencia de la nada. Otro aspecto de la creación, y ya para terminar, es la bondad de la creación. Debemos comprender que la creación de Dios, antes y aparte del pecado, es buena, es maravillosa, es sin igual, preciosa, es buena, hay bondad en lo que Dios creó. Génesis 1:31 dice, y esto resume todo lo que ya venía hablando Dios: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Si usted lee, dimos lectura a todo el capítulo 1, veíamos que Dios llevaba a cabo algo, hablaba, formaba algo en el cosmos, que lo veía y que era bueno, le agradaba. Y este versículo 31 resume todos esos que vio Dios y era bueno. Y he aquí que era bueno en gran manera. Si bien el mundo secular ha buscado ensuciar esta verdad, viendo solo maldad en la creación y por correlación en el Creador, esto no es así. Hay bondad en lo que Dios creó y nada debe desecharse. Entonces hay bondad en la creación de Dios. Todo lo que nos rodea, Dios lo trajo a la existencia, Dios lo creó. Y Dios mismo declaró que era bueno en gran manera. Por causa del pecado, ¿qué hace el pecado cuando se introduce en la creación? La ensucia. La tapa, no nos permite ver la bondad que ella tiene. Y nos cega a tal punto de que muchos declaran que la creación es horrenda, es malvada, que no hay nada bueno en esta creación. Veíamos que la creación de Dios no solo abarca lo físico, también las estructuras de la sociedad. Muchas de ellas provienen de Dios. Entonces debemos tener cuidado de llamarlas malas o maliciosas.
No debemos permitir que el pecado nos cegue. Hay bondad en la creación de Dios. La creación de Dios es maravillosa. Y ya con esto quiero hacer algunas reflexiones finales. En primer lugar, ¿qué podemos ver con toda esta exposición acerca de la creación en estos días que está todo tan complejo? Podemos ver claramente que Dios tiene todo bajo control. Él dejó todo establecido, Él dejó todo para sustentar su creación, para sostener su creación. Nada de lo que ocurre escapa del control de Dios, del gobierno de Dios. También podemos observar la potencialidad de la creación. Y en esta potencialidad yo creo que usted vea cómo Dios está involucrado con su creación. Cuando hablo de potencialidad, imagínese, mire, de lo que Dios creó, la naturaleza, los peces, todo lo que Dios creó. Usted toma un árbol, ¿qué saca de un árbol? Madera. De la madera, ¿qué puede hacer? Puede hacer casas, puede hacer instrumentos, puede sacar frutos, alimentos. Vea la potencialidad que tiene la creación de Dios. Es maravilloso, es magnífico, tremendo. Y eso que estoy hablando solamente de la madera, imagínese todos los recursos que tiene la creación y que continuamente se están renovando. Y aquí quiero llegar a cómo Dios sigue sustentando su creación, continuamente se está renovando. Usted puede sacar un árbol, plantar una semilla, vuelve a crecer otro árbol. Y así continuamente la lluvia, constantemente hay lluvia y sigue lloviendo y sigue lloviendo. ¿Por qué? Porque Dios dejó establecida su ley creacional. Dios está involucrado en su creación, le importa, la está sustentando, la está sosteniendo a cada instante. Y podemos ver su gracia, esta gracia común que alcanza a toda la humanidad. Muchos culpan a Dios. Muchos culpan a Dios diciendo ¿dónde está? ¿Por qué no hace nada? Mas Él dejó su creación. Él está ahí constantemente. Como dije, constantemente su creación se está renovando. Constantemente llueve, constantemente crece vegetación, crece naturaleza. Tenemos recursos para alimentarnos. El problema no es Dios, el problema es el ser humano que es pecador y que no reconoce justamente aquello. Y con esto sí finalizo. Quiero terminar con una frase y anexar esta frase con lo que hemos estado hablando en cuanto a la creación. Una frase que me gustó mucho y estoy seguro que a ustedes también les gustó, que se publicó en Cruz y Salvación hace poco. Una frase de Bodhi Baucham. Ahí sí. Bueno, ustedes saben a quién me refiero. Él dice lo siguiente: no podemos seguir enviando a nuestros hijos al César para su educación y sorprendernos cuando regresen a casa como romanos. Entonces, ¿qué quiero anexar aquí? Hace también ya un par de meses estaba conversando con una niña, 6 años me parece que tiene, y yo le hablaba de la creación. Bueno, a mí me gusta justamente este tema y me gusta también hablarle a los niños, y le trataba de explicar acerca de la creación, que Dios creó todas las cosas. Cómo Dios creó la naturaleza, los animales, cómo Dios creó los cielos, las estrellas, la luna, el sol, los peces. Y también le dije que Dios creó al ser humano de forma tan natural. Yo estaba hablando con emoción.
Y la niña me dijo, pero a mí no me enseñaron eso en el colegio. Mi profesora no me dijo eso. Ella me dijo que no me supo explicar bien. Me dijo que algo de un monito y no recordaba luego los siguientes pasos para llegar al ser humano. Entonces, aquí yo quiero que vean la importancia de una cosmovisión bíblica, la importancia de una cosmovisión que las Escrituras guíen. ¿Y cuántos padres haciendo lo que dice Bodhi? Enviando a sus hijos a las escuelas y no se preocupan de su educación y no le están dando una cosmovisión bíblica. Todo lo contrario, le enseñan cosas anti Dios, anti escrituras, que no están conforme a la palabra de Dios. Entonces, mucho cuidado, mucho cuidado. Es por eso que homeschool es hoy en día tal vez la mejor opción para un cristiano. Bien, mis hermanos, no permitamos que el pecado nos cegue, haciéndonos creer que la creación es perversa. Miremos su bondad, y a través de la redención de Cristo observemos la maravillosa y majestuosa obra de Dios. Además, la bondad de la creación nos muestra que la sujeción a la ley de Dios no restringe al hombre, sino que les permite su libre funcionamiento. Que las leyes de Dios nos guíen, nos gobiernen. Esto no nos está restringiendo, nos permiten, como dije, un libre y el mejor funcionamiento. Usted va a ver que aquellos que dicen que buscan cierta libertad, ¿no es cierto?, que no quieren ninguna ley que los guíe, y muchas veces estos van contra la ley de Dios, va a ver que lo único que encuentran es problemas, tristeza, peligros. Por ejemplo, alguien que no honra a sus padres, alguien que es irreverente con sus padres. Dios dejó establecido que debemos honrar a nuestros padres. Aquel que no honra a sus padres, lo único que crea en la familia es conflicto, problemas, situaciones adversas. Entonces podemos ver que la buena creación de Dios, la cual Él gobierna por su ley creacional, estas leyes y normas que tenemos no nos están restringiendo, nos llevan a un libre funcionamiento y al mejor funcionamiento. Bien, mis hermanos, eso en cuanto a esta tercera exposición de la creación. Vamos a finalizar haciendo una oración. Amén. Señor amado, gracias le damos por que hemos podido llevar a cabo este culto. Gracias, Señor, por su palabra. Y gracias, Señor, porque podemos ver que es usted el creador de todas las cosas. Podemos ver que es usted, Señor, quien está involucrado con su creación, la sustenta, la gobierna. Nada ha escapado de sus manos. Nada escapa de su voluntad. Podemos también, por ende, confiar en usted, aferrarnos a usted. Y no temer, Señor. Estamos viviendo días duros, días difíciles. Pareciera que todo se descontrola, pareciera que el cristianismo va a sufrir, pareciera que viene persecución. De cierta forma ya la estamos viviendo. Y empezamos a perder el control. Pensamos a tener miedo, a tener temor. Mas, Señor, podemos ver que nada escapa de sus manos. Ahí en el principio usted ya tenía todo control y lo continúa teniendo. Gracias le damos por Jesucristo, porque por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Por medio de Él hemos recibido salvación. Por medio de Él un día veremos la consumación de esta obra maravillosa que usted trajo a la existencia.
Usted, Señor amado, guíenos, síganos dirigiendo, ayúdenos a vivir para su gloria, ayúdenos a redimir la creación, a ver su bondad. Y así, Señor amado, poder en todo lo que realicemos vivir para su gloria. Todo se lo pedimos y se lo agradecemos a través de Jesucristo. Amén. Ya, amén.